La que liaron los americanos en 1962 cuando los soviéticos quisieron instalar unos misiles en Cuba a solo 2.100 kilómetros de Wall Street. Pues bien, 60 años después la historia se repite, pero al contrario. Ahora son los rusos, los malditos rusos, los que se sienten amenazados ante la posibilidad de tener una base de la OTAN, que desde 2011 es una organización ofensiva en Ucrania, es decir, a 700 kilómetros de Moscú, una Ucrania donde hemos visto demasiadas esvásticas nazis. La diferencia entre una historia y otra es que los rusos no tienen ni a Hollywood, ni a la CBS, ni a Tres Media, ni a Vicente Vallés que salgan en su ayuda. Ellos seguirán siendo los malos de la película por los siglos de los siglos. Hombre, que no en vano vas a montar la Guerra Fría junto con Estados Unidos y nos vamos a olvidar de repente de todo eso. Rusia ha desplegado un enorme contingente militar en varios puntos de la frontera con Ucrania. Eso hace temer un intento de invasión. Y ese temor no es una invención, porque Ucrania lleva ya 8 años en guerra en la región del Donbass contra separatistas prorrusos que reciben apoyo militar de Moscú. Y en 2014 Rusia ya invadió y se anexionó la península de Crimea, que era territorio de Ucrania. Habría que remontarse muchos años atrás para comprender lo que está sucediendo. Por ejemplo, al año 54, cuando Nikita Khrushchev, presidente en aquellos tiempos de la Unión Soviética y de madre nacida en la Ucrania occidental, regaló Crimea a Ucrania. ¿Por qué? Pues por un capricho. Un territorio que había formado parte de Rusia desde el siglo XIX. Hay las cuestiones territoriales. Es lógico que tras el golpe de Estado en Kiev de 2014, auspiciado por los Estados Unidos, por Gran Bretaña y otros países occidentales, la población de Crimea, rusa en su gran mayoría, pues quisiera revisar su estatus, pues se sentían más cercanos a Moscú que a esa OTAN defensora de la democracia. La Coca-Cola y las zapatillas Nike que les quisieron vender en una especie de remake de Bienvenido Mr. Marshall, además de que era la salida natural al Mediterráneo. We try to distance ourselves from the realities, and in fact, I wrote about this in my Nobel speech. War is sometimes necessary. El 22 de febrero del año 2014, ultranacionalistas, neonazis y grupos proeuropeístas propiciaron un golpe de Estado con el que apartaron del gobierno al expresidente Yanukovych. El conflicto pues estaba servido, porque Putin tiene muy poquito de bolchevique, no nos engañemos, pero los nazis ucranianos son los nazis de toda la vida. La división se hizo entonces aún más patente. La región occidental y la oriental, que nunca existieron dentro de un solo Estado, que se habían unido artificialmente en una sola entidad tras el colapso del Imperio Ruso y el establecimiento de la Unión Soviética, se distanciaron hasta llegar al conflicto armado en Lugansk y en Donetsk. ¿Le puede extrañar a alguien que el gobierno ruso salga en defensa de 4 millones de personas de ascendencia, idioma y cultura rusa que pueblan el Donbass? Qué poquito se habla de los bombardeos de la aviación ucraniana a población civil durante los últimos 6 años. ¿Por qué? Porque en esta película unos son los buenos y otros son los malos, cuando seguramente ninguno es muy bueno del todo. Ucrania está bombardeando desde hace 8 años a la gente de Donbass y hay miles de muertos, que siempre se hablan de esos miles de muertos, pero nunca se aclara de quiénes son, quién ha matado a esa gente. Intentaron frenar aquella matanza con los famosos acuerdos de Minsk de febrero de 2015, pero como sucede tantas veces, quedaría en papel mojado. Hasta el Fondo Monetario Internacional puso su granito de arena creando unas expectativas económicas que jamás se cumplieron. 6 años después, y a tenor por lo visto, aquello resultó ser una simple operación de maquillaje, que lo que buscaba era salvaguardar el suministro de gas a Europa antes que proteger a la población civil. Joe Biden afirma que Rusia invadirá Ucrania. Lo que no tiene tan claro es cuándo dará ese paso Vladimir Putin. Dependerá con qué pie se levante. Y le lanza una advertencia. Creo que va a pagar un precio muy alto por ello y lo lamentará. Los que se anexionaron California y Texas por el artículo 33, los que intentaron invadir Cuba por bahía de cochinos y que aún tienen Guantánamo en suelo cubano, los que creen que América Latina es su patio trasero y han sostenido a genocidas como Pinochet o Videla, los que mandan a sus marines a defender sus intereses a cualquier parte del mundo, marines cada vez más inmigrantes latinos. Bueno, toda esta gente se rasga las vestiduras porque Rusia ve comprometida su seguridad y la de sus ciudadanos. Rusia se opone a que Ucrania o Georgia se sumen a la OTAN. Vamos a ver, pero es que hubiera permitido Kennedy o Reagan que Canadá se incorporase al Pacto de Varsovia.
¿Qué dirían los medios que hoy llaman de todo a Putin si Rusia o China propusieran a México una base militar en Ciudad Juárez? España, como casi siempre, pues dando tumbos. Y le da miedo acercarse a Europa y a los intereses europeos, cosas que sí que está haciendo Alemania, que sabe lo que se juega, por ejemplo, con el gas. ¿Cree Sánchez que Biden va a echarle una mano a los españoles con Marruecos y Argelia? Mal asunto cuando te ven tan poquito apegado a cualquier principio. Y así es como se ha ido por el desagüe la socialdemocracia en Europa. Mientras tanto, los de la Guerra Fría siguen hablando de los malvados rusos, como si la Rusia de Putin tuviera algo que ver con la Unión Soviética. Lo que no te van a contar los telediarios son los asesinados diarios en Colombia, porque los telediarios tienen dueños. Es lo que tiene el sistema capitalista, que quien tiene el dinero cuenta la historia, pero los principios son de cada cual. Y el que habla de guerra, ¿creéis que de verdad van a ir él o ella al frente?